¿Alguna vez te has preguntado por qué siempre eres tú la que da más, pero nunca la que eligen? ¿Por qué, aunque pongas todo de ti, aunque seas incondicional, atenta, dulce, al final siempre eres solo una opción? O peor aún, un recuerdo fácil de borrar. Hoy voy a decirte algo que puede doler, pero que también puede liberarte. No es tu físico, no son tus palabras, no es tu personalidad. Es algo mucho más profundo, algo que vibra en tu campo emocional y que los demás perciben, aunque tú nunca lo digas. Carl Jung lo explicó mejor que nadie. El inconsciente se comunica antes que las palabras, y lo que llevas dentro, grita, aunque tu boca calle. Eso significa que no importa cuánto intentes ser perfecta. Si tu energía inconsciente está pidiendo amor, rogando validación, esa necesidad se siente y lejos de atraer, aleja. Pero hay una salida. Hoy voy a enseñarte cómo transformar esa energía, cómo pasar de ser la mujer que mendiga amor a la mujer que deja huella, que se convierte en una experiencia emocional imposible de reemplazar. La mujer que no se busca, se recuerda. Quédate hasta el final. Y si ya sentiste ese movimiento interno, haz algo diferente hoy. Dale like a este video y suscríbete, porque lo que vamos a abrir aquí no es solo un tema, es un portal de transformación emocional. ¿Has llegado a ese punto donde te preguntas en silencio qué es lo que estás haciendo mal? Porque no es la primera vez, ni la segunda. Es ese patrón que se repite, como si la vida estuviera en bucle. Conoces a alguien, te ilusionas, das lo mejor de ti, te adaptas, muestras tu lado más amable, más comprensiva, más disponible. Haces todo lo que socialmente te dijeron que debías hacer para ser elegida. Y sin embargo, cuando menos lo esperas, la otra persona empieza a alejarse. Empieza a ser menos presente, menos claro, menos interesado. Y tú te quedas ahí, con la sensación amarga de que otra vez te tocó perder. Lo más desconcertante es que no tienes una respuesta lógica. No hubo una pelea, no hubo un error evidente, solo el silencio, la distancia, la desconexión que crece como una grieta invisible. Y mientras más lo analizas, más te culpas. Piensas que quizás fuiste demasiado intensa, o demasiado disponible, o que tal vez no era suficiente, y esa espiral de autocrítica solo te hunde más. Pero hoy voy a decirte algo que probablemente nadie te ha dicho con esta claridad. El problema no es lo que haces, es desde dónde lo haces. Porque puedes dar flores, pero si las das desde el miedo a ser olvidada, esa energía se siente. Puedes sonreír, pero si detrás de esa sonrisa hay ansiedad y hambre emocional, esa vibración también llega al otro. El inconsciente humano tiene un radar mucho más afinado de lo que creemos. Y por más que tus palabras digan que estás bien, tu campo emocional está enviando un mensaje totalmente distinto. Carl Jung lo explicó de forma magistral. El inconsciente se comunica antes que las palabras. Eso significa que las personas reaccionan a lo que emites, no a lo que declaras. Reaccionan a tu vibración emocional, a ese código invisible que llevas dentro y que, aunque no se ve, se siente. Y aquí está la verdad que más cuesta aceptar. El amor no se construye sobre actos vacíos de energía. Se construye sobre un estado interno, sobre una vibración que transmite seguridad, plenitud, presencia. Y mientras sigas actuando desde el miedo, desde la urgencia por ser elegida, lo que proyectarás será exactamente eso, necesidad. Lo sé, duele, porque implica aceptar que gran parte de lo que hiciste hasta ahora no fue desde el amor propio. Fue desde el miedo a no ser suficiente, pero al mismo tiempo es una liberación, porque significa que no tienes que seguir mendigando amor. No tienes que cambiar tu físico, ni tu personalidad, ni hacer malabares emocionales para que alguien te vea. Lo que realmente necesitas cambiar es tu frecuencia emocional de fondo. Hoy vas a entender por qué lo que vibra en tu sombra te aleja de lo que más deseas, y también vas a descubrir cómo transformarlo. No con estrategias, no con juegos de seducción, sino con un trabajo interno que va directo a la raíz. Porque cuando tu energía cambia, todo a tu alrededor cambia también. Quédate, lo que viene a continuación
Es el primer paso para romper este ciclo de una vez por todas. Durante mucho tiempo creíste que el problema estaba en tu actitud, que quizá eras demasiado cariñosa, demasiado atenta, o que tal vez deberías jugar a ser más distante, más fría, más misteriosa. Probaste de todo. Cambiaste tu forma de hablar, tus tiempos de respuesta, incluso tu manera de vestir. Pero al final, el resultado fue el mismo. Te encontraste otra vez en el mismo lugar, preguntándote por qué, a pesar de todo tu esfuerzo, nunca eres la elegida. Y aquí viene la parte que nadie te dijo. El problema nunca fue tu comportamiento externo. El problema es tu vibración emocional de fondo. Puedes decir lo que quieras. Puedes actuar como una mujer segura. Puedes imitar frases de empoderamiento, repetir mantras frente al espejo o fingir que no te importa. Pero si en el fondo de tu psique hay un miedo latente, si cada palabra que pronuncias viene contaminada por la necesidad de ser aprobada, vista o elegida, eso se siente. Carl Jung lo explicó con brutal claridad. Todo lo que niegas en tu interior termina manifestándose afuera como destino. Y ese destino, en tu caso, se traduce en vínculos que no prosperan, en personas que desaparecen justo cuando empiezas a involucrarte emocionalmente, en esa sensación constante de vacío afectivo. Y es aquí donde muchas mujeres caen en el error más común. Quieren cambiar el resultado, pero no la causa. Empiezan a aplicar estrategias. Hacen listas de cosas que deben y no deben hacer en las relaciones. Se esfuerzan por parecer más interesantes, más independientes, más inalcanzables. Pero todo eso son capas superficiales que no tocan la raíz. Porque la raíz está en tu inconsciente. Está en ese guión emocional que llevas repitiendo desde hace años, quizá desde la infancia. Está en esa parte de ti que aprendió que para ser amada tienes que esforzarte, que tienes que dar más de lo que recibes, que tu valor depende de cuánto estés dispuesta a sacrificar por el otro. Y lo peor es que, aunque conscientemente digas que ya no quieres sufrir más, en el fondo, tu energía sigue vibrando desde la carencia. Sigues emitiendo el mismo mensaje silencioso. Por favor, elígeme. Ese es el verdadero error oculto. No es lo que haces, es desde dónde lo haces. La gente siente tu vibración antes de escuchar tus palabras. Siente si estás vibrando desde la plenitud o desde la desesperación. Y aquí viene el primer gran acto de valentía. Aceptar que hasta ahora has amado desde el miedo. No para culparte, no para castigarte, sino para empezar a cambiar. Porque hasta que no hagas consciente esa herida, seguirás atrayendo exactamente lo que más temes. Personas que no te eligen. Lo que viene ahora te va a confrontar todavía más. Porque voy a hablarte de ese campo emocional invisible. Ese que grita tu verdad, incluso cuando tú crees estar en silencio. Prepárate, porque vamos a entrar en la raíz vibracional de por qué tu energía está alejando lo que más deseas. Puede que pienses que nadie se da cuenta de lo que sientes por dentro, que mientras sonrías, mientras mantengas la conversación ligera y mientras hagas todo lo correcto, el otro jamás sabrá lo que realmente pasa en tu interior. Pero la verdad es que la energía siempre se siente. Por más que disimules, por más que te esfuerces en ocultarlo, tu campo emocional no miente. Carl Jung lo explicó desde la psicología profunda. El inconsciente humano percibe antes de interpretar, siente antes de entender. Y lo que emites a nivel vibratorio llega al otro mucho antes de que tú abras la boca. Eso significa que cuando tú te acercas a alguien llevando en el cuerpo la carga de la carencia, del miedo, de la ansiedad por ser elegida, aunque tus palabras sean dulces y amables, lo que el otro recibe es una sensación de presión invisible. No es que seas demasiado intensa, no es que seas difícil de querer, es que sin darte cuenta te estás convirtiendo en una fuente de exigencia energética. Una vibración que le dice al otro, necesito que me elijas para sentir que valgo. Y esa frecuencia pesa, agota, empieza como una incomodidad sutil, luego se transforma en distancia emocional y finalmente termina en alejamiento. ¿Te ha pasado que todo empieza bien, pero de repente la otra persona empieza a responder menos? Empieza a estar ocupada, a poner excusas, a mostrarse menos entusiasta.
Y tú, en lugar de retirarte, te esfuerzas más. Escribes primero. Propones más planes. Das más de ti. Pero cuanto más das, más sientes que el otro se escapa. Ese es el ciclo que tu energía está creando. Y no es porque seas poco atractiva. No es porque no seas suficiente. Es porque en el fondo, toda tu vibración está enfocada en obtener amor, en lugar de simplemente ser amor. La diferencia es sutil, pero devastadora. La energía de necesidad genera rechazo inconsciente. El otro siente que tiene que darte algo que tú misma no te estás dando. Y eso, en el lenguaje emocional, se traduce como carga, como peso, como algo que inconscientemente quieren evitar. Jung decía que lo reprimido se proyecta. Y si tú reprimes tu miedo a no ser elegida, lo proyectas en forma de ansiedad afectiva. Esa que se filtra en cada mensaje, en cada gesto, en cada silencio. Por eso muchas veces, incluso cuando intentas hacer contacto visual o cuando mandas un simple «Hola, ¿cómo estás?», el otro siente algo que no puede explicar, pero que le dice «Mejor me alejo». La solución no está en dejar de escribir, en contestar más tarde o en hacértela indiferente, porque eso también se nota. La verdadera solución está en transformar la raíz, cambiar la vibración, pasar de la energía de por favor quédate, a la energía de estoy completa, incluso si te vas. Y eso no se logra con estrategias. Se logra con un trabajo profundo, de reconocimiento y de integración emocional. Quédate, porque lo que viene es la revelación que te va a mostrar cómo has estado saboteando tu propio magnetismo, sin darte cuenta. Te voy a contar la historia de Laura, una mujer que, como tú, estaba cansada de darlo todo y no recibir lo mismo a cambio. Laura era el tipo de persona que todos describían como buena, detallista, compañera, siempre disponible, siempre con una sonrisa, siempre dispuesta a entender, a esperar, a justificar. Durante años creyó que esa era la forma correcta de amar, que si ella era suficiente, entonces alguien se quedaría. Pero la realidad era otra. Cada relación terminaba igual. Ella vacía, ellos distantes, y un patrón que se repetía como un eco doloroso, el inicio siempre lleno de ilusión, y el final siempre marcado por el abandono. Cuando llegó a terapia, su primera pregunta fue la que tantas mujeres se hacen. ¿Qué hago mal? ¿Por qué siempre termina igual? Y después de semanas de hablar de sus historias, de repasar mensajes, de analizar comportamientos, su terapeuta le dijo algo que la paralizó. El problema no está en lo que haces, sino en la energía desde donde lo haces. No estás amando, estás rogando ser elegida. Aunque lo disfraces de amor, lo que proyectas es necesidad. Esa frase la desarmó. Por primera vez en su vida, Laura entendió que todo ese esfuerzo por ser perfecta, por estar disponible, por no molestar, era solo una forma más elaborada de miedo. Miedo a no ser suficiente, miedo a ser rechazada, miedo a quedarse sola. Pero entenderlo fue apenas el primer paso. El verdadero cambio vino cuando decidió enfrentar su sombra. Y eso significó dejar de responder de inmediato a cada mensaje. Empezar a poner límites donde antes decía que sí a todo. Permitirse no tener que explicar cada una de sus decisiones. Aprender a habitar el silencio, sin sentir que iba a perderlo todo. Al principio fue incómodo. Su cuerpo entero le pedía que volviera a sus viejas costumbres, que enviara ese mensaje de madrugada, que preguntara, ¿estás bien?, cuando el otro no respondía, que hiciera un esfuerzo extra por agradar. Pero esta vez, Laura eligió resistir ese impulso. Eligió quedarse consigo misma, aunque temblara por dentro. Y entonces, algo empezó a cambiar. Su campo emocional, su vibración de fondo, comenzó a transformarse. Ya no era la mujer ansiosa que esperaba una señal. Se convirtió en alguien que elegía, en lugar de esperar ser elegida. Un día, semanas después de su transformación interna, conoció a alguien nuevo. La conexión fue inmediata, pero lo que más llamó la atención de ese hombre no fue su belleza, ni su simpatía. Fue su presencia. La intensidad tranquila con la que Laura sostenía su espacio. La forma en que no corría detrás de nada ni de nadie. En una conversación casual,
Él le dijo una frase que se quedó grabada en su memoria. No sé qué es, pero hay algo en ti, algo que me hace querer conocerte más, como si no pudiera descifrarte del todo. Y esa fue la confirmación de que su energía había cambiado. Ya no era la mujer que perseguía, ahora era la mujer que atraía. No desde la estrategia, sino desde una vibración auténtica. Desde la seguridad de quien ya no necesita ser elegida, porque ya se eligió a sí misma. Y eso se siente. Ahora quiero que te preguntes con honestidad, ¿cuántas veces has hecho exactamente lo mismo que Laura hacía antes? ¿Cuántas veces creíste que el problema era tu actitud, cuando en realidad era tu energía de fondo? Quédate, porque lo que voy a revelarte en el próximo punto es la raíz más profunda de por qué sigues saboteando tus vínculos, incluso cuando crees estar haciendo todo bien. Hasta ahora quizá pensabas que el problema era puntual, que era cuestión de aprender a poner límites, de esperar más para responder mensajes o de bajar un poco la intensidad emocional. Pero lo que viene a continuación va mucho más profundo que eso, porque lo que de verdad está saboteando tus vínculos no es tu comportamiento actual, es un arquetipo que habita en tu sombra, una programación emocional que has llevado dentro desde que tienes memoria y que sigue activa, aunque tú no seas consciente. Carl Jung lo dejó claro. Hasta que no hagas consciente lo que llevas en tu inconsciente, eso dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Y eso es exactamente lo que te está pasando. Hay un personaje interno, una identidad emocional, que ha estado tomando decisiones por ti en cada relación. Es esa parte tuya que aprendió desde niña que para ser amada había que merecerlo, había que portarse bien, ser útil, no molestar, ser impecable. Ese arquetipo que hoy te mantiene atrapada en el ciclo de dar más de lo que recibes, tiene un nombre emocional, la niña que hace méritos. No es la sumisa evidente, no es la que se queda callada en cada discusión. Es una versión mucho más sutil, más peligrosa, porque actúa desde el autoengaño. Te hace creer que estás amando de manera incondicional, cuando en realidad estás funcionando desde una profunda necesidad de validación. Este arquetipo te susurra que debes estar siempre disponible, que tienes que demostrar que eres la mejor opción, que el amor solo llega si te lo ganas. Y lo más cruel de todo es que lo haces sin que tú te des cuenta. Por eso justificas cuando no te escriben. Por eso aceptas menos de lo que mereces. Por eso te quedas incluso cuando sabes que deberías irte. Porque esa niña interna sigue convencida de que si da suficiente, si aguanta lo suficiente, si se muestra lo suficientemente perfecta, algún día alguien se quedará. Pero la verdad es que esa energía no enamora. Esa energía agota. El inconsciente del otro siente que está frente a alguien que no se elige a sí misma. Alguien que necesita ser salvada, aprobada, completada. Y por instinto, eso genera alejamiento. Lo más peligroso es que mientras no reconozcas este arquetipo, seguirás repitiendo el mismo patrón una y otra vez, con diferentes personas, pero con el mismo resultado. No importa cuánto trabajes en tu apariencia, cuánto leas sobre relaciones o cuánto te esfuerces en aplicar estrategias de seducción. Mientras esta programación emocional siga viva en ti, seguirás proyectando necesidad, y eso seguirá alejando. Pero aquí está la parte que puede empezar a cambiarlo todo. Cuando lo ves, cuando por fin lo nombras, ese arquetipo pierde fuerza, porque ya no opera en la sombra, ya no decide por ti en automático. Por eso, en el siguiente punto, voy a contarte otra historia, una que ilustra exactamente cómo este arquetipo actúa y cómo una mujer, después de años atrapada en este ciclo, logró romperlo de raíz. Prepárate, porque lo que viene es confrontador, pero también puede ser el inicio de tu verdadera transformación emocional. Quiero contarte la historia de Sofía, una mujer de 32 años que, durante mucho tiempo, creyó que su problema en el amor era simple mala suerte. Relación tras relación, la historia se repetía. Ella conocía a alguien, se entregaba por completo, mostraba su mejor versión, hacía planes, soñaba futuros,
Y cuando parecía que por fin las cosas se consolidarían, todo se desmoronaba. Al principio, Sofía pensó que era cuestión de encontrar a la persona correcta. Cambió de ciudad, cambió de círculo social, incluso llegó a pensar que debía cambiar su aspecto físico. Se apuntó al gimnasio, cambió su forma de vestir, pero el patrón seguía ahí, intacto, como una sombra que la perseguía. Fue en una de esas tardes de lágrimas frente al espejo, después de que otro vínculo terminara sin explicación, cuando decidió ir a terapia. Lo que descubrió en esas primeras sesiones la descolocó por completo, porque no era sobre los hombres que había elegido, no era sobre sus conductas adultas, era sobre una niña, la niña que había sido. Su terapeuta le preguntó algo que la dejó en silencio durante minutos. ¿Desde cuándo sientes que tienes que ganarte el amor? Y de golpe, todo empezó a encajar. Los recuerdos de su infancia regresaron uno tras otro. Esa niña que corría detrás de la aprobación de sus padres, que sacaba las mejores notas para que la felicitaran, que se esforzaba por no molestar, por no causar problemas, por ser la hija ejemplar. Una niña que aprendió muy temprano que el amor no era un derecho, sino una recompensa por buen comportamiento. Esa herida jamás se cerró, solo se disfrazó. Se convirtió en su manera de amar en la adultez. Sofía no buscaba relaciones, buscaba validación. Cada vez que conocía a alguien, sin saberlo, activaba ese patrón infantil. Complacer, ceder, adaptarse, minimizar su voz para encajar. Pero lo que más le dolió reconocer fue esto. Nunca se había mostrado tal como era. Siempre estaba representando un papel. La mujer perfecta, la novia ideal, la compañera incondicional. Y aunque todo eso parecía admirable, su campo emocional gritaba una verdad muy diferente. No soy suficiente por ser yo. Necesito demostrarlo. Ese fue su primer gran acto de conciencia, y también el inicio de su transformación. La terapeuta le propuso un ejercicio que, aunque parecía simple, la enfrentó a su herida más profunda. Durante un mes, Sofía debía detener cualquier impulso de buscar validación externa. Nada de mensajes innecesarios, nada de ofrecerse a ayudar cuando no lo sentía, nada de disculparse por ser quien era. Solo habitar su propio espacio, sin tratar de llenarlo con el otro. Los primeros días fueron agónicos. Sentía ansiedad, vacío, la tentación de volver a escribir, de preguntar, de ceder. Era constante, pero poco a poco empezó a notar algo que nunca antes había experimentado: paz interna. Por primera vez, estaba eligiéndose a sí misma, y como si el universo respondiera a esa nueva frecuencia, las dinámicas externas también empezaron a cambiar. Personas que antes la daban por sentada comenzaron a buscarla. Antiguos vínculos regresaron preguntando por ella. Y lo más importante, Sofía ya no sentía esa urgencia por responder, porque por fin entendía que su valor no dependía de cuánto estuviera dispuesta a dar, sino de cuánto estaba dispuesta a sostenerse, incluso en el silencio. Hoy, cuando recuerda aquella versión suya que mendigaba atención, siente una mezcla de ternura y tristeza. Sabe que aquella niña hizo lo que pudo para sobrevivir emocionalmente, pero también sabe que ya no necesita vivir desde ese lugar. Y ahora te pregunto a ti, ¿desde cuándo llevas intentando ganarte un amor que debería llegarte sin necesidad de mendigarlo? Quédate, porque lo que viene ahora es la explicación más profunda de cómo esa niña interna sigue dirigiendo tu forma de amar hasta que decidas mirar su herida de frente. Hasta aquí has comprendido que tu energía emocional crea un campo que el otro percibe. Has visto cómo tu herida infantil te llevó a actuar desde la carencia, desde la necesidad, y ahora empiezas a tomar conciencia de ese patrón. Pero aquí viene otro de los errores más invisibles y más comunes. Uno que incluso muchas mujeres que ya han hecho un trabajo interno siguen cometiendo: la energía predecible. Quizás crees que por haber aprendido a poner límites, por no escribir primero, por mantenerte un poco más distante, ya has cambiado tu vibración. Pero la realidad es que, si toda tu energía sigue siendo lineal, estable, predecible, tarde o temprano,
el otro se desconecta. Y no se trata de jugar, no se trata de manipular, se trata de algo mucho más profundo. La psique humana necesita estímulos emocionales para mantenerse vinculada. Carl Jung lo explicó. Lo que se vuelve demasiado seguro, demasiado conocido, demasiado predecible, es clasificado por el inconsciente como fondo emocional, como algo que ya no necesita atención. Eso significa que cuando tú te conviertes en una mujer emocionalmente predecible, aunque seas buena, dulce, amorosa, aunque hagas todo bien, empiezas a perder valor emocional ante los ojos del otro. Ya no eres un estímulo emocional que activa curiosidad, deseo o interés. Te vuelves parte del paisaje. Y aquí viene el detalle más doloroso. Muchas mujeres, al darse cuenta de que el otro se está alejando, cometen el peor de los errores. Intensifican su previsibilidad. Dan más, llaman más, se explican más, intentan ser aún más comprensivas y con eso, lo único que hacen es confirmar el diagnóstico inconsciente. Ella siempre está. No necesito esforzarme por ella. Ya la entendí. Ya la tengo. El inconsciente humano, tanto en hombres como en mujeres, valora lo que desafía su percepción, lo que genera tensión emocional sana, lo que no se puede predecir del todo. Y aquí no estoy hablando de manipular silencios o de aplicar estrategias de indiferencia calculada. Estoy hablando de permitirte ser real, de dejar de reprimir tus emociones solo por miedo a que el otro se aleje. Porque cuando te reprimes para no incomodar, te vuelves plana emocionalmente. Y esa planitud mata el deseo, apaga la conexión, convierte lo que podría ser una experiencia emocional profunda en un vínculo cómodo, pero carente de vida. Lo que más desgasta el interés emocional de una persona no es el conflicto, es la monotonía energética. Esa sensación de que ya te conocen por completo, de que no queda nada nuevo por descubrir. La imprevisibilidad emocional sana no es caos, no es drama, es autenticidad. Es permitirte tener días en los que ríes fuerte y días en los que necesitas silencio. Es sentir rabia cuando algo te duele y no esconderlo detrás de una sonrisa fingida. Es mostrar tu vulnerabilidad sin convertirla en súplica. Porque una mujer que no teme a sus propios matices emocionales genera impacto. El otro nunca sabe exactamente qué versión de ti va a encontrar, pero sabe que siempre será real. Y eso es adictivo. En el próximo bloque, te contaré la historia de una mujer que pasó de ser emocionalmente predecible a convertirse en una experiencia emocional impredecible. Y lo que ocurrió después fue exactamente el reflejo de su nueva vibración. Prepárate, porque lo que viene puede ser el espejo que necesitas para romper, de una vez por todas, el ciclo de ser siempre la opción cómoda, pero nunca la inolvidable. Te voy a contar la historia de Elena, una mujer que durante años vivió atrapada en el personaje de la mujer perfecta, la que siempre respondía de inmediato, la que jamás decía que no, la que entendía todas las excusas, la que ponía buena cara incluso cuando por dentro se estaba rompiendo. Elena era previsibilidad emocional en estado puro, siempre dulce, siempre accesible, siempre fácil de leer. Pero un día, después de otra decepción más, después de ver cómo una vez más alguien que parecía interesado desaparecía sin explicación, Elena colapsó emocionalmente. Sentada frente a su terapeuta, por primera vez se permitió decir en voz alta lo que había callado durante años. Estoy cansada de ser la buena opción, la fácil, la que siempre está. Y ahí empezó el cambio. Su terapeuta le explicó un concepto que jamás había escuchado: la imprevisibilidad emocional sana. No se trataba de manipular, no se trataba de jugar a ser indiferente. Se trataba de dejar de vivir en modo automático, de permitirse sentir y actuar desde su verdad. Elena comenzó a romper sus propios patrones. Si no tenía ganas de responder un mensaje, no respondía. Si algo la molestaba, lo decía. Si un plan no le apetecía, lo rechazaba. Empezó a habitar sus emociones reales, en lugar de fingir estabilidad emocional para no incomodar. Por primera vez, se permitió estar en silencio sin sentir culpa.
Se permitió tener días en los que no quería conversar, días en los que estaba alegre y otros en los que necesitaba espacio. Esa oscilación natural, esa autenticidad emocional, empezó a crear una vibración completamente nueva en su campo energético. Y lo curioso es que no solo ella lo notó. El mundo a su alrededor también empezó a reaccionar distinto. Hombres que antes la veían como una opción segura, comenzaron a mostrar señales de interés renovado. Personas que antes daban por sentada su presencia, empezaron a buscarla, a preguntarse en qué estaba, a sentir su ausencia. Una noche, durante una conversación casual, uno de sus antiguos vínculos le dijo algo que marcó un antes y un después. No sé qué te pasa últimamente, pero siento que ya no te entiendo como antes. Y eso me intriga. Esa frase fue el reflejo perfecto de su nueva vibración. Elena había dejado de ser la mujer predecible y se había convertido en una experiencia emocional. Ya no era una respuesta fácil. Ahora, era una pregunta abierta, un misterio emocional que el otro quería explorar. Y lo más importante, ella ya no actuaba esperando un resultado. No estaba midiendo sus silencios ni sus gestos para provocar reacción. Simplemente estaba siendo, habitándose, sin pedir permiso. Eso es la imprevisibilidad saludable. No es jugar con los sentimientos del otro. Es permitir que tu humanidad, con todos sus matices, tenga espacio. Es romper el molde de la complacencia emocional. Es sostener tu autenticidad, incluso cuando eso significa incomodar. Porque te lo digo con total claridad, la estabilidad emocional no significa estar siempre igual. Significa ser honesta con lo que sientes y actuar en coherencia. En el próximo bloque, voy a revelarte la diferencia exacta entre una mujer que suplica amor y una mujer que simplemente por ser atrae. Y te aseguro que entender eso puede ser el giro emocional más importante de tu vida afectiva. Prepárate, porque lo que viene no es teoría. Es la clave de tu verdadero magnetismo. Aquí es donde muchas mujeres que ya hicieron un trabajo interno se vuelven a perder. Empiezan a poner límites, a responder más tarde, a practicar el famoso no estar siempre disponible. Pero todo desde la estrategia, no desde la autenticidad. Siguen moviéndose para provocar una reacción. Siguen actuando esperando un resultado. Y el inconsciente siempre lo detecta. Por eso quiero que entiendas esto de una vez por todas. La verdadera mujer emocionalmente impredecible no lo es porque lo planifique. Lo es porque ya no reprime lo que siente. Carl Jung decía que la represión emocional crea personajes falsos, máscaras sociales, figuras que nos sirven para protegernos, pero que al mismo tiempo nos desconectan de nuestro verdadero poder. La mujer que impacta, la que deja huella, no es la que juega a ser difícil, no es la que mide cada palabra, es la que se habita por completo, la que, si está feliz, ríe fuerte, la que si algo le duele, lo dice, la que no teme quedarse en silencio cuando necesita espacio, la que no se disculpa por no querer salir, por no querer responder, por querer su tiempo y su calma. La mujer emocionalmente impredecible es aquella que vive en sintonía con su emoción real. No necesita crear misterio, porque su autenticidad ya lo hace por ella. No necesita manipular, porque su simple presencia genera curiosidad. No necesita correr detrás de nada, porque su campo emocional ya emite una vibración de plenitud. Y aquí viene la gran revelación. La diferencia entre una mujer que suplica amor y una mujer imán está en su centro emocional. La primera necesita ser elegida para sentirse valiosa. La segunda ya se eligió a sí misma. Tan fuerte, tan auténticamente, que si alguien no vibra con ella, simplemente no se mueve. No negocia su esencia por encajar en la vida de nadie. No se trata de frialdad, no se trata de orgullo, se trata de integridad emocional, de tener la capacidad de sostenerse, incluso cuando el otro no sabe qué hacer contigo, incluso cuando el otro se aleja y tú eliges quedarte contigo misma sin perseguir. La mujer emocionalmente impredecible es un enigma para el inconsciente del otro, porque no sigue el guión que el otro esperaba.
No es la que siempre dice que sí. No es la que responde de manera previsible. No es la que se disculpa por ser intensa o emocional. Y eso descoloca, rompe patrones, obliga al otro a salir de su zona de confort emocional. Y en esa incomodidad nace el interés real, la curiosidad profunda, el deseo de conocerla más allá de lo evidente. Porque te repito, la energía predecible se olvida, la energía auténtica se queda grabada. Ahora, en el próximo bloque, quiero que escuches la historia de una mujer que, al romper con su máscara emocional, se convirtió exactamente en eso, en una experiencia emocional imposible de ignorar. Prepárate, porque lo que viene es la demostración viva de lo que significa ser una mujer que ya no mendiga, que ya no explica, que simplemente vibra desde su verdad más cruda. Te voy a contar la historia de Natalia, una mujer que durante años creyó que para mantener el interés de alguien tenía que llenar todos los espacios vacíos, silencios, dudas, distancias. Ella los combatía con palabras, con gestos, con presencia. Si alguien no respondía, ella enviaba otro mensaje. Si sentía frialdad, ofrecía más calor. Si percibía distancia, corría más cerca. Siempre activa, siempre resolviendo, siempre disponible. Pero lo que Natalia no sabía es que toda esa hiperpresencia era solo una forma más de miedo. Miedo al abandono, miedo a la indiferencia, miedo a quedarse sola en el eco de su propia compañía. Un día, después de otro final abrupto con alguien que parecía interesado, se sentó frente a su terapeuta y dijo una frase que lo resumía todo. No puedo soportar el silencio. Y la terapeuta, con toda la calma del mundo, le respondió, no es el silencio del otro, es el tuyo propio, el que no soportas. Esa respuesta le hizo temblar, porque en el fondo lo sabía. Por eso llenaba cada pausa. Por eso insistía. Por eso necesitaba tener siempre la última palabra. Porque tenía terror de quedarse sola, con ella misma. Ese fue el inicio de su transformación. Natalia decidió hacer el acto más valiente de su vida emocional, dejar de llenar el vacío, permitirse estar en el silencio, no responder un mensaje, no enviar un texto de buenos días, no preguntar si todo estaba bien, solo quedarse en su espacio, sin moverse, sin buscar. Los primeros días fueron insoportables. Su mente creaba escenarios catastróficos. Ya no le importas, ya encontró a otra. Esto es el fin, pero eligió sostener, respirar, habitar ese vacío y observar qué pasaba. Y lo que pasó fue mágico. Una semana después, esa persona que había empezado a alejarse volvió a buscarla. No con un simple mensaje frío, volvió con intensidad, con preguntas, con interés real, con esa sensación de quien de repente siente que puede perder algo valioso. ¿Por qué? Porque su ausencia tuvo peso, porque por primera vez, Natalia dejó de ser la que siempre estaba, se convirtió en la que podía faltar. Y ahí entendió una de las lecciones más poderosas que alguien puede aprender en la vida emocional. El silencio, cuando viene desde el centro, es más ruidoso que 1000 palabras. Ya no estaba actuando desde el orgullo, ni desde la manipulación. Estaba eligiendo su paz, su presencia, su centro emocional. Y ese cambio se sintió. Hoy Natalia no tiene miedo de los espacios vacíos, porque sabe que el silencio no es ausencia. Es campo fértil para que el otro se dé cuenta de su presencia emocional. Jung decía que el inconsciente reacciona más a la ausencia inesperada que a la presencia predecible, porque lo que interrumpe un patrón genera impacto emocional, y eso fue exactamente lo que Natalia hizo. Rompió el patrón. Ahora te pregunto, ¿cuántas veces has corrido detrás de alguien solo por no soportar el silencio? ¿Cuántas veces has llenado espacios que nunca te correspondía llenar? Quédate, porque en el próximo bloque voy a darte las claves prácticas, los movimientos emocionales concretos, para empezar a habitar ese espacio de magnetismo, desde hoy. Lo que viene no es teoría, son pasos reales,
para que tu energía empiece a hablar, incluso cuando tus labios callen. Hasta aquí te he hablado de conciencia, de energía, de arquetipos, de heridas emocionales, pero ahora es momento de ir a lo concreto, de darte pasos claros, acciones reales que puedas comenzar a implementar hoy mismo para que tu vibración empiece a cambiar de raíz. No son técnicas de manipulación, no son juegos de estrategia, son movimientos emocionales internos, que cuando los aplicas desde la autenticidad, tu campo energético empieza a hablar, incluso antes que tus palabras. Primera clave, deja de reaccionar desde el vacío. La próxima vez que sientas esa urgencia por escribir, por explicar, por justificar, detente, respira, pregúntate, ¿lo hago desde mi poder o desde mi miedo? Porque toda acción que nace del vacío solo amplifica la carencia. Segunda clave, aprende a sostener el silencio. No llenes cada espacio con palabras innecesarias. No respondas de inmediato solo por miedo a perder el vínculo. Una mujer que sabe habitar su silencio proyecta una fuerza emocional que el otro siente incluso a kilómetros de distancia. Recuerda, el misterio no es indiferencia, es saber sostener la tensión emocional sin romperla por ansiedad. Tercera clave, habla con poder emocional. No expliques demasiado, no te justifiques, no des discursos interminables tratando de ser entendida. Usa frases cortas, pausadas. Mira a los ojos cuando hables. Deja que el otro te lea entre líneas, que sienta que detrás de tus palabras hay un mundo emocional que no le pertenece del todo. Cuarta clave, rompe patrones. Si siempre eres la que da los buenos días, no lo hagas un día. Si siempre eres la que propone planes, permite que sea el otro quien lo haga. Si siempre eres la que cede primero, sostén tu posición. Cambiar la dinámica predecible genera impacto psíquico y el inconsciente no olvida lo que rompe la rutina. Quinta clave, cuida más tu energía que tus palabras. No te obsesiones con qué decir, obsesiónate con desde dónde lo dices. La gente no recuerda exactamente tus frases, pero siempre recordará cómo la hiciste sentir. Y eso es pura energía. Sexta clave, no lo reveles todo. Conserva una parte de ti solo para ti. Una parte emocional, un pensamiento, un deseo, una emoción. Algo que el otro sienta, que nunca podrá poseer del todo. Esa sensación de no tener acceso total a ti es adictiva para el inconsciente. Y séptima clave, no fijas, sé. No se trata de actuar como una mujer segura. Se trata de ser una mujer que, incluso en sus momentos de vulnerabilidad, se elige a sí misma. Que no teme decir no, que no teme quedarse en su espacio, que no teme sentir ni expresar. Estas son las bases, los primeros movimientos. Y puede que al principio te tiemble la voz, que el cuerpo te pida volver a los viejos patrones, que el miedo te susurre que vas a perderlo todo si no cedes. Pero créeme, lo único que vas a perder es esa versión tuya que lleva años mendigando migajas emocionales. Ahora, en el próximo bloque, quiero llevarte al clímax emocional de este proceso. Voy a darte la declaración interna, esa frase que va a marcar un antes y un después, en tu forma de vibrar. Porque lo que viene no es solo un cierre de video, es el inicio real de tu transformación. Prepárate, porque lo que sigue va a resonar en cada rincón de tu alma. Si llegaste hasta aquí, no es casualidad. No es una simple coincidencia que estés escuchando estas palabras justo en este momento de tu vida. Hay una parte de ti, una parte que quizá llevabas tiempo ignorando, que ya está despertando. Esa parte que está cansada de mendigar amor, de adaptarse, de disfrazarse, de minimizarse para encajar en vidas donde nunca fue verdaderamente vista. Hoy es el día en que por fin te miras con la honestidad que siempre mereciste. Hoy es el día en que te das cuenta de que nunca faltó amor. Lo que faltaba era amor propio. Hoy entiendes que no eras invisible. Solo estabas demasiado ocupada gritando en silencio para ser elegida. Carl Jung decía que lo que no hacemos consciente nos controla. Y hoy, tú lo has hecho consciente. Has visto a tu arquetipo interno.
Has reconocido a la niña que hacía méritos. Has identificado el patrón de la previsibilidad emocional. Has sentido en la piel el precio de vivir anestesiando tu autenticidad. Y por eso, quiero que selles este momento. No solo escuchándolo, no solo pensando en ello. Quiero que lo declares, que lo escribas, que lo hagas vibrar en tu campo emocional. Ve directo a los comentarios y escribe esta frase: ya no soy una opción, soy una experiencia. Esa será tu declaración de poder, tu primer acto consciente para empezar a mover tu energía de una forma diferente, para que tu inconsciente, tu cuerpo y el universo entiendan que algo en ti ya cambió. No lo escribas por mí, no lo hagas para quedar bien, hazlo por ti, por esa versión tuya que estuvo años esperando este despertar. Y mientras lo escribes, siente lo que significa, siente lo que implica elegirte, siente lo que representa para tu vida afectiva, para tu autoestima, para tu energía. Decirle al mundo, y sobre todo a ti misma, que ya no vas a seguir en el lugar donde te conformabas. Porque una mujer que se elige cambia su frecuencia, cambia su historia, cambia la forma en la que el mundo la percibe. Así que ahora, ve y deja tu declaración. Y cuando lo hagas, respira hondo, porque acabas de dar el primer paso hacia la versión más poderosa, más auténtica y más inolvidable de ti misma. Y no te vayas todavía, porque en el próximo bloque voy a darte el cierre definitivo, ese que va a sellar todo este proceso y te va a mostrar cómo empezar a aplicar esta nueva vibración desde hoy mismo. Si has llegado hasta este punto, quiero que lo sepas. Esto ya no es solo un video, es un antes y un después en tu forma de verte, de sentirte, de vibrar. No estás aquí por casualidad. Estás aquí porque una parte de ti ya no quiere volver atrás. Hoy has visto tu sombra, has sentido tu herida, has reconocido esa parte de ti que durante años mendigó amor sin darse cuenta. Pero también has sentido la fuerza de lo que eres cuando te habitas, cuando te eliges, cuando dejas de suplicar y empiezas a atraer. Quiero pedirte algo que parece pequeño, pero no lo es. Si este video removió algo en ti, si sientes que por fin entendiste lo que te estaba bloqueando, si te viste reflejada en cada palabra, regálale un like a este video. No solo por mí, sino porque así le haces saber al algoritmo que este contenido importa, que hay otras mujeres allá afuera que también necesitan escuchar esto. Suscríbete ahora mismo al canal si aún no lo has hecho, porque aquí, en cada nuevo video, vamos a seguir profundizando en esta transformación. Este no es un canal de consejos vacíos, es un espacio de autoconciencia real, de psicología profunda, de trabajo emocional desde la raíz. Y ahora, antes de que te vayas, quiero que vayas directo a los comentarios y dejes tu declaración. Escribe: ya no soy una opción, soy una experiencia. Hazlo como un acto de poder, como un pacto contigo misma, como una forma de sellar este momento. Y si conoces a alguien, una amiga, una hermana, una mujer que amas, que también está atrapada en este ciclo de darlo todo y recibir migajas, compártele este video, porque sanar también es contagiar conciencia. Y por último, aquí en pantalla, te estoy dejando el video que sigue en este camino de transformación. En él, vamos a hablar de algo que puede estar saboteando tus vínculos, incluso sin que lo sepas. El arquetipo emocional que te hace elegir a las personas equivocadas una y otra vez. Haz clic y sigue profundizando, porque tu viaje de transformación apenas está comenzando. Como siempre, soy Gabriel, tu psicólogo y filósofo favorito. Nos vemos allí.